Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. Hoy vamos a viajar al extremo sur de Argentina para hablar de un lugar que despierta mucha curiosidad y que es conocido, creo, alrededor de todo el mundo. Hay muchas imágenes de esta ciudad y también muchas opiniones. Hoy vamos a hablar de Ushuaia o Ushuaia, como muchas personas extranjeras pronuncian este nombre. Como siempre, este episodio tiene dos partes. En la primera parte vamos a describir Ushuaia como ciudad, su entorno, su ritmo de vida, las personas que la habitan y las ideas que muchos tienen antes de conocerla. En la segunda parte de este podcast, que se llama Español en Foco, vamos a detenernos en el español que usamos para describir lugares, con foco en las oraciones de relativo. Atención si este es un tema que te interesa. Comencemos entonces con nuestro podcast del día de hoy. Cuando escuchamos el nombre Ushuaia, que es como llamamos a esta ciudad en Argentina pronunciamos Ushuaia, no Ushuaia, aunque se escribe con SH, muchas personas piensan inmediatamente en una idea muy clara. Para algunos es el fin del mundo. Para otros es simplemente la ciudad donde viven, donde crecieron o donde eligieron vivir. Ushuaia es uno de esos lugares que existe primero en la imaginación y después en la experiencia real. Es una ciudad que despierta muchas expectativas, incluso en personas que nunca viajaron allí. Hay quienes creen que es un lugar vacío o casi sin vida urbana, y otros que piensan que es solo un lugar de destino turístico. Ushuaia, que aparece muchas veces en fotos y documentales, genera una imagen previa muy fuerte, diría yo, y mucha curiosidad. Yo creo que Ushuaia es una ciudad que no se entiende del todo antes de conocerla. Ushuaia es una ciudad, sobre todo, ubicada en un entorno único. Es una ciudad que está ubicada en el extremo sur de Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego. Es un lugar donde la naturaleza tiene una presencia constante. Las montañas, el mar, el bosque, forman parte del paisaje cotidiano. Es difícil pensar Ushuaia sin ese entorno natural. Es una ciudad donde el clima, el paisaje y la geografía influyen mucho en la vida diaria. El viento, el frío, los cambios de luz, que varían mucho a lo largo del año, marcan el ritmo de la ciudad y de las personas que viven allí. Mucha gente piensa que vivir en un lugar así debe ser complicado. Yo creo que para quienes eligen quedarse, ese entorno es parte del atractivo. Ushuaia es una ciudad que ofrece una relación muy directa con la naturaleza, algo que muchas personas valoran especialmente. Ushuaia es conocida como la ciudad del fin del mundo, ¿no? Porque creo que es la ciudad más austral del mundo, es decir, la que se encuentra en el punto sur más lejano. Esta es una expresión que se repite mucho y que forma parte de su identidad.
Mucha gente cree que esa expresión significa aislamiento total, por ejemplo. Sin embargo, Ushuaia es una ciudad donde hay vida cultural, social y laboral, vida que se desarrolla de una manera particular. Es cierto que es una ciudad que está lejos de los grandes centros urbanos, pero eso no significa que esté desconectada. Hoy es un lugar donde conviven residentes, turistas y trabajadores temporales, muchos de los cuales llegaron desde otras provincias. Ushuaia, que no es una ciudad grande, tiene una dinámica propia que sorprende a muchos visitantes. Yo pienso que la idea del fin del mundo, que suena muy extrema, dice más sobre cómo la imaginamos que sobre cómo es realmente. Ushuaia es una ciudad que fue creciendo gracias a personas que llegaron de otros lugares. Es un lugar donde mucha gente no nació, pero decidió quedarse. Muchas de esas personas, quienes decidieron quedarse, hoy forman parte central de la vida de la ciudad. Hay habitantes que llegaron por trabajo, otros que vinieron por curiosidad y otros que buscaban un cambio de vida. Esa diversidad hace que Ushuaia sea una de las ciudades donde las historias personales tienen mucho peso. Es común escuchar frases como vine por un tiempo y me quedé. Esa frase se repite en muchas conversaciones. Muestra que es una ciudad que genera un vínculo fuerte con quienes la habitan. Uno de los temas que más se mencionan cuando se habla de Ushuaia es el clima, obviamente. Es una ciudad donde el frío está presente gran parte del año y donde el invierno tiene un impacto claro en la vida cotidiana. Mucha gente cree que el clima hace la vida difícil y creo que en algún punto así es. Pero también creo que el clima define la forma en que se vive, pero no necesariamente la empeora. Ushuaia es una ciudad donde las actividades, los horarios y los encuentros se adaptan al entorno. Para muchas personas, vivir allí significa aceptar un ritmo distinto, más conectado con la naturaleza y con las estaciones del año. Ushuaia es también una ciudad que recibe turismo durante todo el año. Hay visitantes que llegan por el paisaje, otros que vienen por las excursiones y otros que se sienten atraídos por la idea de estar en un lugar extremo. Ushuaia es una ciudad donde la industria tiene un papel importante, especialmente la vinculada a la producción electrónica. En la ciudad y en toda la provincia de Tierra del Fuego, se desarrolló una industria orientada a la fabricación de productos electrónicos, como por ejemplo televisores, celulares y electrodomésticos en general, gracias a un régimen de promoción industrial. Esta actividad generó empleo y atrajo a muchas personas que llegaron desde otras partes del país para trabajar en esas fábricas. Aunque no es una ciudad industrial en el sentido tradicional, Ushuaia combina industria, servicios y turismo. Y esa combinación forma parte de su identidad actual y de su vida económica cotidiana. Algunas personas piensan que el turismo domina completamente la ciudad. Yo creo que Ushuaia es un lugar donde el turismo convive con la vida local. Convivencia que a veces genera tensiones. Es una ciudad donde la gente vive, trabaja y forma familias y no solo un escenario para visitantes. En resumen, Ushuaia no es solo un punto en el mapa, es una ciudad que combina paisaje,
vida cotidiana y experiencias personales. Es un lugar donde la naturaleza y la vida urbana se encuentran de una manera particular. Bien, y con esto terminamos la primera parte de nuestro podcast sobre la bellísima ciudad de Ushuaia y comenzamos la segunda parte de Español en Foco, donde vamos a detenernos en el español que usamos para describir una ciudad como Ushuaia. Si escuchaste con atención, seguramente notaste que muchas frases tienen algo en común. Agregan información para describir un lugar, una idea o una experiencia. Para eso usamos oraciones de relativo. ¿Qué hacen las oraciones de relativo? Bueno, las oraciones de relativo sirven para unir ideas, evitar repeticiones, describir con más precisión. Por ejemplo, en lugar de decir Ushuaia es una ciudad, punto, Ushuaia despierta muchas expectativas, punto, dos oraciones separadas, decimos Ushuaia es una ciudad que despierta muchas expectativas. La palabra que retoma ciudad y agrega información. Se llaman oraciones de relativo porque comienzan con un pronombre relativo. ¿Y cuáles son los pronombres relativos? Por ejemplo, qué, dónde, quién o quiénes. Usamos qué la mayor parte del tiempo, es el más versátil. Usamos dónde para hablar de lugares y usamos quién o quiénes en contextos específicos cuando el referente es una persona. Cuando usamos oraciones de relativo en español, no todas cumplen la misma función. Hay dos tipos principales: las oraciones de relativo especificativas y las explicativas. Y la diferencia entre ellas no es solo gramatical, sino que es una diferencia de significado. Según el tipo de información que queremos dar, usamos una u otra. Por eso, entender esta diferencia es importante para describir lugares, personas y situaciones de forma clara. Las oraciones de relativo especificativas sirven para identificar de qué estamos hablando. Nos ayudan a distinguir un elemento de otros posibles. Sin esa información, no sabemos exactamente a qué nos referimos. Por ejemplo, algunos barrios de la ciudad son muy tranquilos. Esos barrios están alejados del centro. Si unimos estas dos oraciones, podemos decir, los barrios de la ciudad que están alejados del centro son muy tranquilos. Esta información es esencial, por eso no lleva comas. Estoy diferenciando los barrios de los que hablo. No hablo de cualquier barrio, hablo solo de los barrios que están alejados del centro. Otros ejemplos del mismo tipo son: los que trabajan de noche suelen descansar durante el día. Quienes viven cerca del puerto conocen bien el clima de la zona. Las oraciones de relativo explicativas no sirven para identificar a un grupo, sino para agregar información extra. Esa información es interesante, pero no es indispensable. Es decir, puedo quitarla y aún así se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, Ushuaia, que está ubicada en el extremo sur del país, tiene un paisaje muy particular.
Si yo quito la parte del medio, es decir, que está ubicada en el extremo sur del país, igual se entiende la oración, porque queda Ushuaia tiene un paisaje muy particular. Solo que ahora agrego esa información extra sobre Ushuaia. Otro ejemplo, las ciudades patagónicas que tienen inviernos largos atraen a muchos visitantes. ¿Sí? ¿Escuchás la diferencia? Yo puedo quitar esta oración de relativo y aún así la oración se entenderá perfectamente. Estas oraciones van entre comas cuando se escriben y en la lengua oral se dicen con pequeñas pausas. Las oraciones especificativas dicen cuál exactamente. Las oraciones explicativas dicen algo más sobre algo ya conocido. Si la información es necesaria para identificar, es especificativa. Si es solo un comentario adicional, una información extra, es explicativa. Un detalle importante para escuchar. Las especificativas no tienen pausa. Las explicativas sí, tienen pausas y suenan como una aclaración. Esto es importante para entender textos orales, como por ejemplo un podcast. Entonces, cuando describimos ciudades, personas o lugares, usamos oraciones especificativas para decir cuáles y oraciones explicativas para decir cómo son. Las dos son muy frecuentes, pero no tienen el mismo trabajo, digamos, la misma función. Bien, ¿conocías esta diferencia entre estos tipos de oraciones de relativo? Te propongo entonces que vuelvas a escuchar el podcast e identifiques o intentes identificar todos los ejemplos que utilicé de oraciones de relativo al describir la ciudad de Ushuaia. Como siempre, si tenés alguna pregunta, algún comentario, me lo podés escribir. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya resultado útil. Nos vemos en el próximo y que estés muy bien.